Bienvenidos a Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale Peña, hermanas gemelas en búsqueda de una vida más libre, auténtica y consciente. Apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a la quinta temporada de Awake Podcast. Somos sus hosts, yo soy Vane y ella es Ale, y estamos súper felices de compartirles este nuevo capítulo de la quinta temporada. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy personal para Ale y para mí. Si este es su primer capítulo, tal vez nos están viendo en video y dicen que hijo de madre es la misma persona, o tal vez no nos están viendo en video y escuchan la misma voz y dicen, ¿está hablando una persona o están hablando dos? Bueno, los que no nos conocen somos hermanas gemelas idénticas, tenemos 30 años y por ser gemelas viene con muchas cosas buenas que creo que 100% son millón cosas más buenas que malas, pero hay una cosa muy dura, durísima de ser gemela con la que naces prácticamente y constantemente estás expuesta en tu vida desde que tienes uso de razón. Y eso es la comparación. Entonces, queremos meternos súper profundo en el tema de la comparación desde nuestra perspectiva de cómo lo vivimos siendo gemelas, pero también hoy estamos rodeados de redes sociales, de expectativas, de comparaciones con otras personas. Nunca en la vida ha sido tan fácil compararte con una vida de alguien que vive en Emiratos Árabes, que antes, obviamente, en la época de nuestros papás o abuelos, era imposible saber qué hacía la persona en Emiratos Árabes y ahora resulta que tal vez quieres una vida igual que ellos, ¿no es cierto? Entonces, nada, ¿qué hace la comparación? ¿Qué efectos tiene en tu vida? ¿Y cuáles son las cosas que ha ayudado a no compararnos y entender quién es cada una? Entonces, nada, Ale, empieza tú. O sea, yo siempre me acuerdo de esta frase, no sé quién la dijo, la verdad, pero es que la comparación es el ladrón de la felicidad. Y es así. O sea, como dijo Vane, hoy en día tenemos tanta facilidad para compararnos. Nunca ha sido tan fácil compararnos. Y también hay un reflejo de que nunca nuestros niveles de felicidad han estado tan bajos o nuestros niveles de salud mental y de problemas de salud mental tan altos. Entonces yo sí creo que hay una correlación súper fuerte, porque en vez de enfocarnos en nuestra vida y enfocarnos en nuestro camino propio y auténtico, siempre estamos pensando o que estamos atrás o necesitamos ver hacia atrás y jalar a alguien hacia abajo para sentirnos mejor, y nunca estamos súper enfocados en nosotros. Entonces yo sí creo que si tenemos una maestría de vida en algo, ha sido en lidiar con esta comparación, porque, o sea, inconsciente o conscientemente, cuando la gente ve dos gemelas, lo primero que hace el cerebro es comparar, tratar de diferenciar, tratar de decir, a ver, pero... Y siempre es la pregunta que nos hacen es, ¿quién es la más alta? ¿Quién es la más malgenia? ¿Quién es la más estudiosa? ¿Quién es...? Ya, comparación instantánea. Y eso es o fue súper duro creciendo, porque nunca era sobre quién soy yo, sino quién soy yo en comparación a. Y yo creo que nos tomó muchos años empezar a individuarnos y entender quiénes somos yo aparte de una de la otra. Y creo que sigue siendo un proceso. O sea, creo que tal vez nunca se va a acabar, pero sí hemos adquirido herramientas que nos han ayudado a pesar de que el mundo te compare, porque eso no va a dejar de pasar. No van a dejar de existir redes sociales, no van a dejar de haber el comentario de la abuela, la tía o el random que te comparó y te hace sentir mal, pero siempre vas a tener tú la posibilidad de enfocarte en ti y minimizar esos comentarios o maximizar y dejar que guíen tu vida. Entonces, tal vez ahí no sé, Vane, si tú quieres compartir cosas que te han ayudado en este proceso. Más que me han ayudado, sí, les voy a compartir eso, pero primero les quiero compartir una historia muy personal en este tema de la comparación. Una de las preguntas que siempre nos hacían, y tal vez a la gente le parece chistoso y tal vez sí es chistoso hasta cierto punto, pero era, ¿quién es la buena y quién es la mala? Cuando eras muy chiquita, desde los 5 años. Entonces, yo siempre he tenido un carácter fuerte, para los que me conocen, y soy
full fosforito, sé lo que quiero, tengo la personalidad fuerte y Ale siempre, bueno, creo que cambiamos un poco las personalidades después de los años, pero Ale siempre era más como la suavita, pero súper maquiavélica. Ella sabía exactamente qué estaba haciendo. Y yo siempre era la que terminaba de la mala. Entonces era, ¿quién es la buena y quién es la mala? Y ya le ponía una carita así como, obviamente, y yo era histérica. Yo era como que, obviamente, ya sabía que me iban a decir que yo soy la mala. Entonces, que te repitan y te repitan y te repitan eso, yo en verdad era como que, en verdad tengo que ser súper mala. O sea, genuinamente. Y eso se queda contigo, como que, obviamente yo soy mala, y eso termina afectando full tu autoestima, porque dices, obviamente yo soy mala, pero nunca fui mala o mal genia, simplemente era bien parada. Y ahorita siento que uno de mis mayores eh, atributos, porque ya me sé regular, obviamente no soy una niña, es ser bien parada, ¿no es cierto? Pero al principio eso era como que me costaba mucho y luchaba mucho con esa parte mía que me ha dado muchas otras cosas como negociar bien y saber lo que valgo y como, pero al principio era como que yo quería bajar eso porque sentía que era malo, porque todo el tiempo era en comparación a alguien que es más bueno, más dócil. Y, y eso yo creo que para mí fue un reto enorme y me acuerdo clarito la primera vez que me di cuenta que ni siquiera es que tengo la personalidad tan fuerte. Literalmente tengo grupos de amigos donde Ale no es parte, porque yo estudié otra cosa, tuve otros grupos y todos me decían, Vane, qué heavy, a ti casi no te importa nada y como que en verdad eres demasiado chill, demasiado fresca. Y yo como, ¿qué? O sea, imposible, no estamos hablando de la misma persona. Y hasta a mí me costaba como que entender quién soy yo afuera de estas etiquetas que me pusieron desde que éramos chiquitas y, y requirió alejarme, ¿no es cierto? Y encontrar mi propio camino, pero también requirió hacerme estar orgullosa de partes mías que tal vez es muy fácil despreciarlas o decir bueno, malo, blanco, negro, alto, bajo. No existe blanco y negro en un ser humano. O sea, la comparación eso te quita, la comparación te quita autenticidad porque te quita el área gris de la vida, o sea, te obliga a ponerte como que en un balde y en una escala y como que, no sé, y no creo que respondí tu pregunta de herramientas, pero sí quería empezar con esa. Y yo para ahondar en eso, o sea, va de los dos lados y afecta de los dos lados. Y solo un paréntesis, lo que más admiro de ti es tu personalidad y lo bien parada que eres, y siempre te lo he dicho, o sea, como que tú quieres algo y lo consigues y nadie te va a pisar, o sea, como que, y eso viene mucho de saber lo que vales y de saber que límites se tienen que respetar, y yo creo que la mayoría de gente no sabemos hacer eso y por eso nos incomoda tanto la ira. Y yo sí siento que contigo yo he aprendido a verle eso como una ventaja y no como algo malo, ¿no? Como la mala. Y también hay una cárcel que se forma en ser la buena, en no poder expresar tu ira, en reprimir. Es más, Gabor Mate habla mucho creo que The Myth of Normal, o hay otro libro que tú te leíste de él. Cuando el cuerpo dice no. Cuando el cuerpo dice no. Y cómo la mayoría de personas que tienen enfermedades autoinmunes son mujeres, desproporcionalmente a los hombres. Y es porque desde chiquitas nos han dicho, tú tienes que ser buena, tienes que ser dócil, y creerte ese papel para ser aceptada tiene un costo bien alto. Muchas veces tu salud, muchas veces tu longevidad. Y yo también, a mí me ha costado mucho hacerme amiga de mi ira, justamente porque tú eras la que expresas la ira y yo no. Y creo que justo estoy en ese proceso últimamente y se siente incomodísimo. Y es la primera vez que siento que te entiendo, porque es como, esperen, obviamente la gente se incomoda, tú incomodas a la gente, solo lanzas cosas que a veces es como, y obviamente hay que saber regularse y hay que saber trabajar con esa ira, y no es bueno simplemente decir lo que uno piensa, pero es bueno sentirle, porque te está diciendo, hey, aquí se te está pasando un límite y párate fuerte porque tú vales. Y yo creo que eso, justamente por tomar este papel de yo soy la buena, yo soy la que no
no tiene ira. No es que no tengo ira, es que le reprimí constantemente porque eso me daba aprobación. Y, y es tan dañino y te puede afectar tanto, eh, y te puedes como que amoldar tanto a las expectativas en vez de seguir una vida auténtica. Y de nuevo, ¿por dónde empieza todo eso? Por la comparación. Entonces yo creo que una de las cosas, ya dijimos, una de las cosas que te quita es la alegría, o sea, es el ladrón de la alegría, la comparación, pero otra cosa que te quita es la oportunidad de vivir una vida auténtica, porque todo el tiempo estás tratando de meterte en un molde que alguien creó para ti y que tú mismo estás creando por compararte, es más. Totalmente. Y yo quiero poner un paréntesis aquí porque escuché una frase increíble en un podcast que les recomiendo del diario de un CEO, y le estaba entrevistando al escritor de Hábitos Atómicos, de este libro súper famoso. Yo no había leído ese libro, pero le escuché a él y me encantó. O sea, es un crack, ya me quiero leer ese libro. Pero él decía, justo estaban hablando de la comparación y cuándo es buena, cuándo es mala, porque a mí tampoco me gusta poner bueno y malo. Él hablaba de la comparación en dos capas. La comparación más como admiración, ¿no es cierto? Veo la vida, le veo a esta persona y sé lo que es posible. La comparación desde la admiración de ver esa vida y decir, wow, lo que es posible, es súper buena y puede ser un motor muy bueno. Cuando ves algo y admiras, pero tienes que estar limpia de como yo contra él, sino esa persona es un espejo de lo que yo también puedo llegar a ser. Y luego viene la comparación como desde la escasez y desde solamente hay un espacio y esa persona lo está ocupando. Entonces, si esa persona lo está ocupando, yo no lo puedo ocupar, entonces ahí yo me tengo que definir si esa persona es la buena, yo soy la mala, ¿me entiendes? Pero, Ale es buena, qué chévere, yo también puedo incorporar ciertas características de Ale sin dejar al lado mi personalidad y lo que dices tú, yo puedo incorporar ciertas cosas de Vane sin explotar tal vez y sin otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay esa admiración de las cosas buenas, te puede ayudar. Y otra cosa que escuché, que también me encantó, que le escuché recién a Dani García, ella decía como que hablaba de porque ella vende mucho redes sociales y como que utilizar las redes sociales como para cosas buenas. Y sí es verdad, las redes sociales se dan mucho para comparación, pero también pueden ser para inspiración. Y ella decía, todo el mundo puede tener su esquinita del Internet. Y eso me encantó en el sentido de que, de verdad, el mundo es tan grande, pero tan grande que tú siendo auténtica y siendo tú misma, vas a tener tu esquinita en el mundo. O sea, garantizado. Y la gente necesita esas esquinitas. Entonces, en el momento en el que te das cuenta que hay espacio para todo y hay un espacio para ti como tú eres al 100%, empiezas a admirar en vez de comparar, empiezas a admirar en vez de tal vez resentir, ¿no es cierto? Y creo que ese cambio es súper importante y sí le quería poner aquí porque se me vino así en la cabeza y creo que a mí al menos me ha ayudado mucho a ver personas y en vez de decir, ay, yo no soy así o como que admirar y decir, wow, qué cool, o sea, como que eso se puede. Y me encanta porque yo creo que si ya te pones a analizar, ok, ¿cómo sé si estoy progresando en este camino de la comparación? ¿Cómo sé si me estoy comparando menos? Yo creo que un gran indicador es, ¿estoy admirando más a las personas o no? Tal vez alguien que me incomodaba antes y me hacía sentir insegura, me está inspirando y me expande. Yo creo que ese es como que un buen síntoma de, me estoy dejando de comparar, estoy siguiendo mi camino. Y tal vez aquí ya entrar un poquito más en qué ayuda para dejar de compararte, porque no es nada fácil. Y yo creo que tú lo mencionaste hace un rato, pero creo que el paso número uno y tal vez de los más difíciles es alejarte por un momento. Y a ver, es alejarte de tu gemela es bien difícil. Y tal vez pocos van a tener que alejarse de su gemela para encontrar su espacio, pero aléjense de las redes sociales. O sea, cuando uno no está fuerte y estás constantemente siendo bombardeada y necesitas un momentito para conectarte contigo misma, para entender tu valor, para entender tus fortalezas, para entender que tú sí puedes tener tu esquinita en el mundo, alejarte es lo más sano que puedes hacer, porque necesitas primero regularte y estar bien para después expandirte. Entonces yo les digo, porfa, pongan en mute a todas las páginas que sientan que no les hacen bien, que no les expanden o que por el momento están causando mucha comparación en ustedes.
Si quieren, hay un app que se llama Be Present, que es buenazo, que te bloquea la aplicación y tú escoges, por ejemplo, me quiero meter solo 5 veces al día por 5 minutos y te va bloqueando cuando ya pasas de eso, si es que la fuerza de control no es lo suyo. Y van a ver la diferencia, es radical. Dense un día de no redes sociales, van a ver lo radicalmente diferente que se siente. Y una vez que se separen, que es el primer paso, enfóquense en ustedes y en entender qué les hace únicos, qué les mueve, qué vida quieren vivir. Porque cuando uno está preocupado en vivir la vida que uno quiere, no se está comparando, no se está sintiendo menos. Pero yo creo que el problema más grande que tenemos es que no tenemos idea qué vida queremos. No que tenemos idea porque todo el mundo nos dice qué vida tenemos que estar viviendo, cuánto tenemos que estar ganando, qué tan flexible tiene que estar siendo nuestro horario laboral. Tal vez a ti te guste más la estructura, pero ves a este influencer nómada que viaja por todo el mundo, que te dice que así tiene que ser la vida y renuncias a tu trabajo que te daba la estructura que necesitabas y te vas a viajar por el mundo y eres miserable. Es que es así, es así. Entonces, si no sabemos cuál es nuestra personalidad, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas, vamos a hacer lo que la gente nos diga, lo que cualquier influencer nos diga en el internet. ¿Tienes alguna historia que te hayas dejado influir por cosas externas y después te diste cuenta, esta no soy yo? Ay, sí, tantas. O sea, como que tal vez no sé exactamente quién me influyó, pero por ejemplo, después de graduarnos de college, yo estudié economía y negocios y todo el mundo, o sea, lo más top era banca, finanzas, administración. Y me acuerdo que dije, yo necesito esto. Y habíamos estado emprendiendo y como emprender es bien difícil en el sentido de que tienes que tener una adversión al riesgo súper bajita, te tiene que gustar un poco el caos, es una personalidad bien específica. Y yo dije, necesito estructura en mi vida, necesito estructura. Y me metí a un trabajo corporativo, 9 to 5, que tenía que literalmente meter tarjeta y las vacaciones del primer año no habían vacaciones, súper estructurado. Me sentí miserable. Y, y no es que no me encantaron ciertas partes de esa experiencia, pero la parte de la estructura que yo pensé que necesitaba porque todo el mundo lo hacía, no me ayudaba a mí, o sea, como no me expandía, no era una vida que alineara con mis valores, mis aptitudes y en lo que soy buena. Mm. Y la otra historia que me estabas contando, que empezaste a ver influencers, tradwives y Ah, sí, Dios mío, también. También, está otra época de emprendedora, de nuevo, salario bajísimo, sobreviviendo. Y empiezo a ver como que estas vidas, porque está súper de moda el tradwife, o estas vidas tradicionales. de la que hornea y tiene toda la casa perfecta y tiene los 7 hijos. Y les juro que yo me autoconvencí, esa es la vida que quiero. O sea, como voy a irme a hornear y creo que así 2 días traté y fue un desastre, como No te daba la no es lo mío personalidad. cocinar, hornear, como no me da la personalidad ni las habilidades, de verdad, o sea, Exacto. pero admiro mucho esa vida, algo en Ajá. mí admira mucho esa vida porque me parece hermosa, pero sé que yo no estaría cumpliendo una vida auténtica, porque a mí me encanta trabajar, a mí me encanta esto que estamos haciendo ahorita, me encanta sentir que mi trabajo está aportando y está teniendo un impacto positivo, y eso me he dado cuenta con el tiempo. Me encanta tener libertad, sí, pero también me encanta tener un ingreso y independencia, eh, y también me encanta pasar tiempo con mis sobrinos y no me encanta hornear, pero bueno, o sea, como que sí, te puedes autoconvencer porque se ve todo tan lindo y tan perfecto, pero no te das cuenta de qué es lo que estas personas están sacrificando porque a ellas les hace sentido, pero te hace sentido a ti. O sea, te hace sentido a ti. Esa es la pregunta que tienes que responder porque nadie va a estar viviendo esa vida más que tú. Y esa es la verdad. Y las consecuencias de esa vida más que tú. Sí, me encanta. Y No sé si tú tienes alguna historia de algo que te influyó. sí, o sea, un montón. Yo, cuando me gradué de el colegio, chiquitita, a los 18, me acuerdo que no sabía qué hacer y hay un estudio que dice que cuando tú te gradúas del colegio, conoces 4 carreras posibles. Las 2 que estudiaron tus papás
y de ahí otras 2 más, tal vez médico y doctor, ¿no es cierto? O abogado, así, las típicas. Entonces me hice los típicos test de aptitudes, de vocación, ¿no es cierto? De carrera. Y me acuerdo que me salió bióloga. Y yo, bióloga. Le decía al psicólogo como que, ¿qué es eso? ¿Qué hago con biología? Me decía él como, no, bueno, se hacen muchas cosas. Y yo, no, mis 2 papás son empresarios, siempre les he visto hacer empresa. Yo no puedo estudiar biología porque no tenía, por más que algo adentro mío, mis aptitudes, mis valores, mi curiosidad, iban por ahí. Yo no tenía ejemplos cercanos. También, buena comparación, mala comparación. No tenía esa comparación positiva también de decir, oye, sí es posible o como que hay algo adentro tuyo que te está llamando a eso. Obviamente descarté y estudié economía. Ahora pregúntenme por qué estudié economía, porque dice que yo saber manejar plata es importante y no te enseñan a manejar plata en economía. Obviamente yo amaba macroeconomía, es totalmente diferente y hasta ahora mi mamá dice que yo estudié finanzas y yo, ma, no estudié finanzas, o sea, no tengo idea de finanzas. Y luego estudié relaciones internacionales porque dice que yo me gustaba viajar. Claro, a los 18 años estás más perdida, luego me hacían hacer modelos de ONU y yo decía, detesto los modelos de las Naciones Unidas, o sea, no puedo odiar más la diplomacia. Entonces yo perdida por tantos años, pero las vueltas que da la vida, me empecé a reconectar con el tema de la naturaleza y en mi casa, otra vez, la comparación con mis papás y como que todo el mundo habla de negocios y como que yo amaba, por ejemplo, estar en la naturaleza y me acuerdo que desde chiquita estar en el patio y coger las abejitas y como que yo siempre tuve esta conexión muy profunda con la naturaleza que no logré desarrollar porque empezaron a venir las expectativas de lo que debería ser desde muy pequeña. Y luego, después de esta crisis que les conté en el episodio pasado de Nueva York, que me quemé, empecé a reevaluar mi vida y empecé a decir, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me da paz? Porque estaba perdida, no sabía qué iba a hacer, qué hago con mi vida, era la pregunta existencial de ese momento. Entonces fui poco a poco como, y cada vez que estaba en la naturaleza, Ecuador, tenemos el país más maravilloso del mundo y más biodiverso, entonces solo sentía tanta paz, tanta conexión, tanta magia con el mundo natural, que fui entendiendo eso y así es como terminé haciendo mi maestría en conservación de la biodiversidad y es una maestría de ciencia. Conocí a un biólogo, lo máximo, que se llama Ernesto, que lo hemos traído y él me mostró que era posible. Luego me di cuenta que no puedo vivir necesariamente de eso porque no paga bien esa carrera, pero así es la vida. Encontré eso y empezamos una reserva y esa parte mía de mi autenticidad, de poder conectarme con la naturaleza, de poder hacer algo para la naturaleza, para la gente, está siendo atendida y al mismo tiempo sí tengo esta otra parte también de emprendedora innata, de hacer proyectos y como que de todo el tiempo estar haciendo cosas nuevas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces la comparación te hace pensar que tienes que escoger una carrera muy determinada y realmente somos los seres humanos tan ricos en diversidad, así como en la naturaleza hay tanta biodiversidad, nosotros adentro nuestro, en pensamientos, en todo somos tan más expansivos que una carrera. O sea, que ser economista o diplomática o lo que sea que te hagan elegir a los 18 años. Entonces yo creo que un poco, sí creo que ahorita estoy en un momento en el que digo, me siento mucho más auténtica, estoy haciendo en verdad lo que hago. Y mis papás se matan de risa y dicen, nunca le vimos venir. Como que nunca, ¿de dónde nació esto? Y yo siempre estuvo adentro mío. Solamente que nunca le di espacio porque no había alrededor mío o había mucha comparación de lo que debería haber sido. Me encanta. Entonces yo creo que como que para resumir estas herramientas que te van a ayudar a salirte de la trampa de la comparación y empezar a vivir una vida más auténtica es uno, aléjate. Si estás débil, si tu sistema nervioso está alterado, si te sientes súper insegura, aléjate un ratito. Apaga redes sociales. Si hay gente que constantemente te está tratando de decir qué hacer, pon un poco de distancia. Ese es el uno. Dos, concéntrate en ti. Hazte preguntas. Entiende qué es lo que quieres, qué valoras, en qué eres bueno, qué vida quieres vivir. Y justo Van y yo en toda esta temporada les vamos a dar muchas herramientas para que hagan eso. Y tres es acción alineada. Una vez que ya empieces a saber qué es lo que quieres, toma acción. No te quedes en, es que ya sé que me encantaría esto, pero no hago porque esa es la receta para ser miserable.
O sea, si ya sabes y no lo haces, receta para empezar a resentir a todo el mundo, odiar tu trabajo, pelearte con todo el mundo alrededor tuyo porque no te aguantas a ti misma porque ya sabes y no lo haces. Y entonces te digo, hazlo y con cada paso vas a ver que ya la comparación no va a estar en tu cancha. O sea, más bien va a ser expansión, más bien vas a ver a alguien y te va a inspirar porque sabes que tú también puedes llegar a hacer lo que esa persona está haciendo. Entonces, yo les digo estos 3 pasos desde la experiencia de ser 30 años gemela, de estar constantemente siendo comparada y de haber tenido que hacer eso una y otra vez para empezar a entender, ok, cuál es mi vida auténtica y cuál es mi verdad independientemente de Vane, independientemente de las expectativas de nuestra familia, de la sociedad, etcétera. Y yo creo, ya para ir cerrando también, yo soy coach transpersonal certificada y tenía mis clientes y todos mis clientes, el 100% de mis clientes, pasamos por este proceso, todos tenían esta lucha interna entre lo que su alma les pedía que hagan y las expectativas de la sociedad. Y para muchos se veía lo que los papás querían y estaban estudiando una carrera que se sentían atrapados, pero era el sueño del papá y la persona no podía salirse de ahí, pero a esta persona le encantaba temas de espiritualidad y temas como que de procesos colectivos, que no tenían nada que ver con leyes. O había otra persona que era muy buena tal vez en finanzas, pero le encantaba hacer postres. Y como que la parte de la acción alineada que dices tú es demasiado importante porque yo siempre con mis clientes, o sea, trabajamos hasta el punto que yo les decía, no importa, así le vendas el postre a tu tía, a tu abuelo, lo que sea, actúa lo que decías tú, porque eso solamente te va a sacar de la inercia. Yo no digo, bota tu trabajo, deja todo, pero da pasitos para irte probando a ti que puedes ir teniendo una vida más auténtica. Y creo que yo veía el cambio en ellos de solamente darse el permiso de uno reconocer como, esta no es la vida que yo quería, es la vida que quiso mi papá, o me da vergüenza porque soy tal persona y esto es una carrera un poco menos prestigiosa. Entonces es enfrentarte también con qué historias te compraste y qué expectativas te compraste eh, que te bloquean, porque siempre hay un miedo que te bloquea de vivir esa vida que quieres. Entonces, también te diría eso, va a requerir mucho enfrentar como que, ok, si no me he movido, si siempre supe que quería hacer algo con la naturaleza y no me moví, ¿por qué es? Porque tenía miedo que no había nada ahí para mí, ¿me cachas? O en tu caso, no sé, pero eso, también sí preguntarte cuál es el miedo que me está bloqueando, porque siempre hay ahí algún miedo y generalmente tienen que ver con expectativas o de papás o de sociedad. Me encanta y creo que es tan importante el punto que tú tocas, porque a veces pensamos, ok, si ya tengo claridad, voto absolutamente todo y me lanzo 100%, no recomiendo. No recomiendo porque de nuevo vuelven al sistema nervioso no regulado, al miedo y se van a volver con más fuerza a la otra vida por seguridad. Pasitos chiquitos y cómo voy incorporando eso que me gusta en mi vida. No necesariamente lo que te gusta tiene que ser lo que te da un sustento económico. Eso también tengamos bastante claro. O sea, por ejemplo, Vane, que ama todo este tema de conservación, ella lo hace y está teniendo un impacto increíble en la Amazonía con su reserva, pero no gana de eso. Es su pasión, canaliza, mueve, se asocia con gente estratégica y esa parte, como dijo, me encantó lo que dijiste, está atendida. Es una parte tan core tuya que está atendida y también tienes tu otra parte emprendedora que está atendida y estás muy feliz. Somos seres multifacéticos y darle espacio a algo que ha estado reprimido por mucho tiempo no significa que tienes que borrar todo lo demás. Hay grises, hay zonas y solo tú vas a saber cómo incorporas eso que quieres a tu vida. Puede ser un hobby, puede ser algo chiquitito como venderles los postres a tu familia primero. Entonces sí creo que eso es importante porque te quita la presión de tiene que ser este paso enorme y eso ayuda a que vayas actuando y vayas alineando poco a poco. Y yo creo que esa es la receta del éxito al final. Ujú. Creo que estamos. Espero que les haya gustado mucho. Como siempre, uno, les agradecemos demasiado por todo su apoyo.
todos los mensajes que nos mandan, de verdad no nos vamos a cansar de decir, leemos todos nosotras dos, son gasolina para nosotras de seguir haciendo esto. No tengan miedo de escribirnos y decirnos, oye, toca este tema o estoy perdida, me encantaría que hables de este otro tema, o sabes qué, no estoy de acuerdo con esto que dijiste. Nos encanta debatir, nos encanta que nos den su feedback, así que por favor, creo que lo único que les pedimos nosotros es escríbanos, o sea, díganos, porque eso es la gasolina para nosotros poder seguir sacándoles este tipo de contenido. Con eso les Gracias. mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.